Esteban, por invitarme. Soy el primero en hablar, así que bueno, estoy impresionado. Estoy inaugurando todo, así que espero dar lo mejor de mí. Muchísimas gracias al equipo de Mediamorfosis. Y la verdad es que estoy muy entusiasmado por las conversaciones que vamos a tener en los próximos días. Mi proyecto se llama The Enemy. Y antes de comenzar con el proyecto en detalle, les quería contar cómo inicié esto. Como corresponsal de guerra, yo me sentía frustrado. Muy a comienzos de mi carrera tenía esta oración que me rondaba la mente. Como corresponsal de guerra, todo lo que pude, yo podía ir de un lado y del otro, en realidad, pasarme de lado. Y encontré muchas similitudes de uno y otro lado. La gente estaba entrenada para matarse. Esto era igual en los dos lados contrarios o adversarios. Y también se me ocurrió trabajar con el objetivo global de encontrar la paz y la imaginación, expandir la imaginación moral. Antes de hablar específicamente del proyecto, quiero durante unos minutos mostrarles parte de mi trabajo.
Entonces, trabajo como reportero gráfico que trabajando en conflictos lo que uno quiere hacer es trabajar para la mejor publicación, la mejor revista. ¿Y por qué? Para tener impacto. Trabajar para las mejores revistas les permite llegar a los mejores públicos. ¿Quiénes son esos públicos? Trabajo para Vanity Fair, New York Times, Newsweek, monstruos de revistas que llegan a públicos que tienen derecho a votar. Entonces, tienen también poder para reunir fondos. Son públicos que pueden hacer algo acerca de estos conflictos, pero si pensamos bien en estos conflictos, ¿qué podemos hacer realmente? ¿Y por qué la gente acepta que yo esté ahí, que haga las fotos? ¿Porque quieren tener un testigo de lo que está pasando? ¿O piensan que el testigo puede cambiar algo? La realidad es que no se puede cambiar nada. Tenemos que asumir los riesgos, viajar años para cubrir conflictos para poder cambiar algo, pero uno se da cuenta que hay un contrato moral que no está dicho, es implícito, es entre el fotógrafo y la persona a que fotografía. Y no se puede romper esa expectativa, porque si no se pierde la confianza. Entonces, yo necesitaba seguir viajando, yo ya había visto el mundo en sus lugares más oscuros al cabo de tantos años, pero tuve una idea. Me invitaron a la Universidad de Harvard. Entonces, antes de ir a Harvard, hace 10 años, yo estuve en Gaza. Mi hija había recién nacido y yo estaba en una sala que era la mitad de esta sala. Y había personas que luchaban en el movimiento del yihad. Y yo traté de entender y traté de apuntar a un grupo. Dije, estoy en una sala grande con mucha gente. Y después pensé, ¿qué estoy haciendo acá? Tengo a mi hija recién nacida en Nueva York. Tiene 3 semanas de vida y los chicos que tengo en esta sala eran niños hasta hace muy poco tiempo. ¿Cómo voy a poder hacer esto? Yo, como vieron en las fotos, voy a la línea de frente, voy con la gente. Pero ahí empecé a pensar que tenía que hacer algo diferente. Ese día me cayó la ficha. En lugar de ir a la línea del frente y mostrar la gráfica de la guerra, dije, esto tiene que terminar. Y tomé una postura diferente. Hice fotografías, hice retratos y también hice grabaciones de las respuestas a mi pregunta, ¿quién es su enemigo? ¿Por qué? ¿Y alguna vez lo ha matado? ¿Qué significa la violencia para usted? ¿Qué significa la paz para usted? ¿Cómo ve el mundo dentro de 20 años? Esto no era para ser publicado, esto era para hacer una exposición. Pero bueno, si ustedes van a un lugar de exposiciones, encuentran los retratos, uno enfrente del otro, que se miran. Uno puede hacer una línea divisoria en el piso y tener las respuestas y escuchar las respuestas a las preguntas de un lado y del otro, que van a ser diferentes, van a estar confrontadas. Las 3 primeras preguntas son acerca de la otra persona. ¿Quién es tu enemigo? ¿Por qué? Y si lo mató o no. Hasta ese momento no sabemos mucho. Sabemos que estamos con los palestinos, en Salvador, en Cachemir. Sabemos cuáles son los enemigos. Pero después hay 3 preguntas adicionales. ¿Qué significa la violencia para usted? ¿Qué significa la paz para usted? ¿Y cómo se ve a usted mismo dentro de 20 años? Y después ahí ellos pueden hablar de ellos mismos y las respuestas ahí son similares de un lado y del otro. A pesar de estar confrontados, responden lo mismo. Esto es lo que yo justo había visto como corresponsal de guerra, que de ambos lados se luchaba por lo mismo, por un mismo futuro. Entonces fui a la Universidad de Harvard. A mí me echaron de la escuela, así que fue una gran sorpresa para mí que me invitaran a Harvard. Lo llamé a mi papá y le dije, voy a Harvard. Mi papá me dijo, nunca pudiste aprobar un examen. ¿Cómo vas a ir a Harvard? Bueno, no hay un examen. No tenés el dinero para ir a la Universidad de Harvard. Y yo le dije, no me piden que pague. Me van a pagar a mí $10.000. ¿Tenés un email? Entonces te van a pedir la tarjeta de crédito. 3 meses más tarde, mi papá y yo estábamos en la Universidad de Harvard y yo estaba dando una presentación ahí. Esto se publicó en distintas revistas. Después de que estuve en Harvard, me invitaron al MIT con la condición que yo pensara en este trabajo de distinta manera, no fotográficamente. El Media Lab tiene todo para ofrecer. Entonces entré a ese laboratorio y descubrí la realidad
el futuro, la realidad virtual, y les voy a mostrar un tráiler, porque este fue el resultado de mi trabajo ahí. Get too close to really phenomenal. The enemy was born out of my frustration as a photojournalist and war correspondent. Soy fotógrafo y corresponsal de guerra durante 20 años. And witnessed the consequences of huge geopolitical shifts. No llega bien el sonido. Es una experiencia totalmente inmersiva que When I rompe became a con todo father, lo I tradicional. simply knew I could not keep working on the front lines. Trabajo con las personas que están en la línea de frente. Están Yet, cara a cara. I was not done trying to understand wars. Yo estaba tratando de entender la guerra. Un viaje hacia las zonas de conflicto más controvertidas del mundo para descubrir una humanidad My compartida. friends in Israel, when they know I'm heading for Gaza, can't help themselves but to wish me luck and to stay safe. They believe a lot of people in Gaza are En irrational. Gaza. Also, when I spend weeks working in Gaza and I'm about to return to Israel, my Después de Palestinian trabajar en friends Gaza, are también telling estuve me the en exact same Israel. thing. Be careful there. Una forma totalmente nueva de participar o de buscar la participación The del project público is con el rooted in my periodismo. experience as a war photographer. Quise transmitir Going mi from one experiencia side como of the front corresponsal line de to the guerra, other, pasando de and finding that the un fighter's lado dreams, al otro hopes, lado, and nightmares buscando are often los more similar extremos, than they are también las different. esperanzas. So there is a bigger story than the war itself. Hay una And this is the historia one I mucho want más to grande explore que la guerra, and share. supera la guerra, es una historia For para the enemy, compartir. I am using the latest En technologies The in Enemy virtual estoy and utilizando augmented las últimas realities, tecnologías de so you realidad can engage virtual. directly with the combatants and meet them, hear them, and feel them the way I did. In many parts of our worlds, you create an enemy as a kid without having met your enemy, because the society around you has created an enemy in the other. So the question is, La could I pregunta be you es, if I was on the other side? ¿podría ser usted si estuviera del otro lado? ¿Podría ser que yo fuera usted si estuviera del otro lado? So back in 2013, when I was Volviendo al invited at Harvard 2013, cuando me invitaron al MIT Open Documentary Lab, Sarah Wallace, por el Open Documentary Lab, que fue el que me invitó, yo no tenía idea de qué medios iba a utilizar. Unos pocos días después vino una compañía bastante chica que nos mostró la tecnología, se llamaba Oculus. Era una compañía bastante pequeña en ese momento. see, I can go on front lines, but Yo puedo ir a la línea de frente, pero tengo vértigo. Y cuando me pusieron los cascos, estaba sentado en el MIT, estaba al lado de la montaña y sentí vértigo. Este medio era sumamente poderoso y la verdad que me podía movilizar a mí y a muchísimas personas. Y empecé a hacer preguntas en este proyecto con las fotos. Les pregunté a la gente desde ese día en adelante si podíamos poner la gente fuera de la imagen, si podían estar en la sala conmigo y si se pudiera, ¿qué pasará con el periodismo? ¿Qué va a pasar con la participación? Es como una entrevista. Uno puede conocer a las personas. Recuerden que tenemos esta línea divisoria y uno podía ir de un lado y del otro, mirar a la izquierda y a la derecha, pero tenía que ver con caminar y cruzar la línea de un lado al otro. Y esta noción de caminar es sumamente importante porque uno tiene que decidir. Y cuando uno tiene dos extremos, hay algún motivo por el cual nos decidimos a ir de un lado o del otro y caminar al lado que elegimos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En primer lugar, el Open Documentary Lab me dio el ingreso al MIT y empecé a diseñar y a pensar cómo podíamos hacerlo. El MIT es una institución enorme, impresionante, y la verdad que es atemorizante también pensar que tenemos que hacer algo que llegue al nivel de esa institución. Así es como descubrí la realidad virtual.
De ahí en adelante una productora, Cámara Lúcida, y después una emisora, Nouvelle Écriture, que tenía los derechos, y después la productora Emissive, que reconstruía todo dentro del espacio. Entonces todos ellos participaron. Fuimos a Gaza y Tel Aviv para hacer un prototipo. En general uno sabe que cuando hace un desarrollo termina con 60 u 80 páginas, pero esto era en 2013. ¿Cómo podía explicarle a la gente que tenía que ver con caminar entre dos adversarios? Escribir 80 páginas no iba a transmitir esta idea. Entonces nos dieron mucho más dinero de lo que hacen los sponsors y empezamos a construir el prototipo. Tiene que ver con el idioma corporal, los gestos. Tenemos que saber quién está cerca, no solo lo que digo, sino a través de los gestos. Y esto se hace todos los días, todo el momento. Es un canal de comunicación que no está siendo utilizado en el periodismo hoy. Y mi pregunta era, lo que iba a pasar? Fue muy interesante. Estos adversarios iban a encontrar y tenían que moverse en la exacta manera en que ellos se mueven y la exacta manera en que ellos trabajan. Mi forma de caminar es distinta de la forma de caminar de otros. Uno utiliza la vista, los gestos, cada uno a su manera. Les voy a mostrar un video un poco después. Entonces hicimos la grabación, el rodaje. Acá tenemos uno del FPLP. Tenía una máscara. Él me dijo, si quieres que haga una tregua, tengo que ocultar mi identidad, porque si no, en una semana voy a estar muerto. Era un soldado israelí. Entonces, acá teníamos los estereotipos que queríamos romper. Entonces, le dejamos utilizar una máscara para romper con el estereotipo. Hicimos el rodaje. Después, más socios se unieron al proyecto. Presentamos el prototipo para reunir más fondos porque tenía que ver con la realidad de todos nosotros. Tiene que ver con los majas del Salvador, Congo, Afganistán. Hay conflictos en todo el mundo que estaban involucrados en este proyecto. ¿Cómo construimos esas imágenes? Acá quería mostrarles lo que pasa en el camino. Empezamos a hacer un scan de las personas, tomar las proporciones y hacemos muchas fotografías de alta definición y tenemos una película animada. Después vamos a hacer una reanimación segundo por segundo en el renderizado. Fíjense las fechas. Esto es agosto del 2014, esta prueba que hicimos. בנשק, בדרכים אחרות שיכולות לפגוע בנפש. אם זה בנשק חי או אם זה בנשק קר. כל אדם שמסכן אותי ואת הסביבה שלי. האויב שלי הוא כל אדם או גוף. Voy a tratar de ir un poco más rápido. Soy un periodista gráfico, hago fotos que son planas, pero ahora tengo que pensar en el espacio, en lo tridimensional. Tengo un espacio que no es muy grande. Esto era 80 metros cuadrados para el prototipo. Entonces, ¿cuál va a ser la posición? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se va a mover? ¿Cómo vamos a empezar? Empezamos a diseñar los espacios y ver qué era lo que pasaba. En el rodaje, primero lo probamos y después lo pusimos en el espacio. Este fue el primer sistema de seguimiento que construimos. Hicimos un hackeo de un sistema óptico que es muy caro. Pusimos algunos elementos para que uno pueda ser seguido en el espacio y caminar en el espacio. En el Festival de Cine de Tribeca se presentó en el 2015. Se suponía que no iba a ser público, pero queríamos ver cuál era la reacción para que más socios y sponsors se unieran. Entonces obtuvimos más fondos, las iniciativas. Estos son los socios que se sumaron. Arts at MIT. Y empecé a diseñar cómo sería todo el experimento, en donde se ingresa, por donde se sale. Es una experiencia multiusuario, entonces hay que pensarlo todo, ver cómo funciona, cómo se circula. Después de esto teníamos más dinero en el banco y nos fuimos a Congo.
Ahí empezamos a rodar con distintos soldados, mi asistente y yo en la moto, yendo a los lugares en donde estaban las raíces del conflicto. Y después nos reunimos con soldados. Este es de un origen de guerrillas, otro que también era un soldado burundí de Congo. Otros conflictos. Uno que es muy violento en El Salvador, los Majas. Entonces, lo que tratamos fue de entender lo que estaba pasando, la religión, las diferencias. La verdad es que tiene que ver en dónde uno nació, el lugar de nacimiento. Este es Kuki de Maja Sabatuchi. Entonces, nos reunimos con ellos, tratamos de convencerlos y hacer la reconstrucción. umwanzi wanje ni umututsi cyane cyane n'iyindi mitwe ariko siritu ni umututsi hariho n'abandi bajaga bariyunga nawe ka guverinoma NDC na Mutomboki. Entonces, uno camina en un espacio de 300 metros cuadrados y acá les voy a mostrar un resumen o una parte, un fragmento. What is your name? How old are you? What is your rank in your arm group? My name is Passion Kaboy. I'm a soldier and I hold the rank of sergeant. Soy soldado. I entered the Congolese government army in 2002. And I'm now 30 years old. Esto es para darles una idea. Estos soldados se están mirando a los ojos y a medida que uno camina puede interactuar. Esto es muy importante. En los medios anteriores no se podía lograr, no se podía alcanzar, pero ahora sí. Así se ve desde afuera. Una vez que uno está en esta experiencia, The Enemy, ahí puede ver los otros usuarios como una forma transparente para no chocarse, porque si estuvieran chocando no sería divertido. Entonces hubo algunos desafíos técnicos en unos espacios de 300 metros cuadrados, estar haciendo un seguimiento de cada una de estas personas. Esto era lo que queríamos hacer. Entonces teníamos este contenido, interacciones humano-computadora. Con los nuevos medios uno puede empezar a soñar. Y entonces, ¿cómo puede uno lograr el impacto? Que será mi idea. El profesor Fox Harrell, profesor de medios digitales e inteligencia artificial, es un científico y dice que la información que tenemos de los usuarios está en los cascos. Entonces, podemos ver cómo esos soldados interactúan. Si están, por ejemplo, haciendo un gesto con la cabeza de aceptación o no frente a cierto soldado. Entonces, ¿cómo podemos registrar la experiencia que están teniendo sobre la base de las experiencias o las reacciones del público? Este es el profesor del MIT. Entonces teníamos todo este contenido y es muy caro hacerlo, créanme. Entonces también queríamos hacer otra experiencia.
Con ese contenido en realidad virtual, queríamos ver si podíamos hacer algo en realidad aumentada, porque es difícil de implementar. Si yo tuviera que venir a Buenos Aires, necesitaría el espacio de 300 metros cuadrados, el equipo, un mes entero para empezar a mostrarle a la gente cómo se hace. No es fácil montarlo y llevarlo a distintas partes del mundo. Nueva York, Israel, Palestina, París. Vamos a estar en Ginebra, Suiza, muy pronto. L'ennemi, qui est-il et pourquoi? Et surtout, où est-il? L'ennemi, l'autre. Cet être imprévisible, irrationnel, ce sanguinaire. Il est toujours invisible, mais il est là, quelque part. Te voici entouré des 6 combattants que j'ai rencontrés. Ta présence peut tout changer. Qui veux-tu rejoindre en premier? Bonjour. Salam alaikum. Abu Khaled, qui est ton ennemi et pourquoi? The Enemy est une nouvelle forme de journalisme. Ces combattants sont là pour te parler. La app es gratuita, la pueden bajar del App Store o de Android. Con iPhone 6 para arriba lo pueden bajar. Es gratuita, ustedes la pueden descargar si lo desean. Es un concepto muy distinto de la realidad virtual y a partir de hoy se bajó ya unas 9.000 veces en 100 países. Yo con mi instalación VR o de realidad virtual no podría viajar a tantos países. No habría otra manera de que se pudiera distribuir el contenido si no fuera así. 4 años de proyecto, desventajas, ¿no? O los inconvenientes que hemos tenido. Ha sido un camino largo, hay que tener paciencia, hay que estar enfocado, hay que estar seguro de que si uno no sabe qué hacer, uno se va a hundir. Yo soy reportero gráfico, puedo hacer muchas cosas, pero no entiendo nada de la tecnología, así que yo necesito a gente que me diga, esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Y hay que aceptar que a la larga no todo va a estar bien. Es un proyecto largo, cuesta mucho dinero y algunas de las ideas no se van a poder ejecutar porque quizás es demasiado temprano o quizás ya es demasiado antiguo o demasiado antigua la idea. Esto es lo que yo descubrí cuando yo estaba haciendo esto y le decía a mis usuarios. Cuando éramos niños, nuestros padres nos hablaban del lobo y del bosque y de los buenos y de los malos. Uno empieza a entender el mundo a partir de los cuentos, pero después cuando crecemos vivimos experiencias y a veces se alinean con esos cuentos de niños y a veces están en oposición a esos cuentos de niños. Yo me di cuenta de que sacamos lógica del mundo a través de las experiencias. Y The Enemy, para la mayoría de los usuarios, se ha convertido en una experiencia porque trabajan o caminan hacia otro ser humano por más que esté de manera digital. Como un israelí que camina hacia un soldado palestino, que de otra manera no hubiese podido ser posible. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando las historias se convierten en experiencias y cuando el periodismo se torna en algo experimental? Este es el último video. Es un joven israelí después de haber presentado The Enemy en Tel Aviv. Alguien se para delante de mí y empieza a hablar. Me partió la cabeza. Estás frente a los ojos de Abu y después de todo, ¿qué hace? Lucha por su libertad, igual que nosotros, lucha por su vida y nos hace entender cómo ven las cosas del otro lado, de la misma manera que nosotros. A partir o dentro de un año, no sé qué tareas voy a tener a cargo, pero
sé que voy a estar peleando, luchando contra él. Y es extraño, porque como soldado, uno no tiene la posibilidad de estar parado frente a frente del enemigo. Así que de manera, fue algo interesante porque esto no nos pasa cuando estás en el ejército. Muchas gracias. Este fue el final de mi charla. En el proceso de transformarte de fotógrafo a director de VR, ¿qué saberes tuviste que incorporar? ¿Qué conocimientos tuviste que incorporar? ¿Te fue difícil? No, no lo fue. No fue difícil. A mí me impulsó mi frustración, la falta de impacto, los riesgos que yo había tomado, la gente que me miraba a los ojos en mi carrera y que querían gritar ante el mundo diciendo, detengan esto, paren con esto. Así que no fue difícil, requiere mucha energía, requiere la pasión para poder hacerlo y requiere mucha humildad, porque uno está en un mundo que no conoce. La realidad virtual hace 5 años nadie la conocía, nadie sabía nada. Así que yo estaba como desnudo, como el resto de las personas. Y a partir de ahí fui avanzando y rodeándome de las personas adecuadas como para encontrar las respuestas. ¿La utilización de estas nuevas tecnologías te hizo dejar las tradicionales o convivís trabajando como profesional con tecnologías tradicionales y nuevas tecnologías? No. Yo les dije que es ineficiente. Yo estoy identificando los conflictos y tratando de darle un giro a las cosas y, como dije, tratando de crear experiencias. La experiencia es lo que va a cambiar la forma y la visión de las personas sobre el mundo. Así que, si yo me puedo escribir hoy, yo soy un periodista de experiencia. Yo creo experiencias para que atraviesen las personas para darse cuenta qué es lo que pueden hacer. En The Enemy, cuando se publicó en una, ya sea que sea a través de VR o de una revista, es lo mismo, pero el medio es diferente. Yo siempre hago medios nuevos. Quizá la próxima sea con papel y plasticola, no sé. Y como realizador de este tipo de productos, ¿nos puedes recomendar como público algunos otros productos que te hayan resultado interesantes del uso de la realidad virtual de forma periodística, que puedas recomendarnos para que los sigamos y los busquemos? ¿Que encuentres alguna vinculación con tu trabajo también? ¿Algún link? Para ir más allá del video 360, que es como multiplicar la pantalla para un director, pero que no te da la idea de la urgencia. No tengo la idea de agencia, pero donde haya ese sentido de la agencia, donde uno puede hacer algo. Tiene que ser algo interactivo, donde uno tiene una función, un papel dentro de la pieza. Yo estoy trabajando en un proyecto nuevo que incluye totalmente a los usuarios, a interacción con los usuarios y con el tema en el transcurso de la pieza. Así que yo saldría de la VR actual, que es principalmente video 360, y me parece bastante frustrante para mí porque se multiplica la pantalla simplemente, y si el usuario no sabe exactamente a dónde mirar, es como que se la pasa dando vueltas y vueltas en círculos y uno obtiene lo opuesto de lo que quería conseguir al principio de todo. Bien, ¿tenemos alguna pregunta del público? Sí, por allí. Aquí, ahí va llegando el micrófono. Desde que obtuvo el material hasta que lo terminó y lo presentó, ¿cuánto fue la duración y cuál fue el costo de ese proceso? 4 años más o menos. Desde lo inicial, desde el momento en que yo fui al MIT en septiembre, entonces desde la idea inicial hasta mayo 2017, donde se hizo el lanzamiento. Casi 4 años de producción. El costo, $3 millones más o menos. Y por eso seguimos mostrando el trabajo y el prototipo como para poder conseguir más fondos. Quiero que recuerden este trabajo como una experimentación. Desde el inicio nadie sabía lo que íbamos a estar haciendo. Muchos de los socios que
se incorporaron estaban interesados en el proceso de cómo producíamos ese tipo de cosas, cuáles eran las mejores prácticas, cómo se lleva a cabo ese tipo de cosas. Había que descubrir todo. Y esa es la razón por la cual juntamos tantos fondos para este proyecto. Porque nosotros corrimos los límites, desafiamos los límites. Última pregunta. Hola, buen día. Yo quiero saber si te costó empatizar con la gente y para proponerle que posaran para estas fotos, digamos. Si tuviste negativas o si fue fácil que dijeran que sí. Gracias. You're talking about the enemy, the protagonist. ¿Hablas del protagonista del The Enemy? No, no fue difícil para nada. Es la parte más sencilla, de hecho. Y yo soy corresponsal de guerra, así que encontrarme con los soldados no es un problema. Y no hay falta de soldados en este mundo de hoy. Así que no fue algo complicado convencerlos y juntarse con ellos. No, es simplemente reunirse con el soldado y donde yo le explico la razón por la cual estoy haciendo esto. Y después, si se fijan, los soldados de Congo, el conocimiento de las tecnologías es mínimo. Ellos viven en la selva, en el bosque, no tienen casi teléfonos, un Nokia como mucho. Entonces, era difícil explicarles a ellos que iban a estar enfrentados al enemigo. Yo me acuerdo que usé una instalación de arte como para que ellos se imaginaran y visualizaran de qué se trataba. Y después en El Salvador, por ejemplo, donde estaban ahí los soldados, yo les pude mostrar algo ya. Y uno ahí no... Yo fui al barrio 810 o Baja Salvatrucha. Si uno tiene que primero preparar todo con los líderes, porque si no te corta la cabeza. Te terminan partiendo la cabeza con una bala. Entonces tuvimos que explicarles a ellos lo que estábamos haciendo para que nos aceptaran y encontrar también un espacio neutral para poder filmar, no que estuviera en un territorio neutral. Muchas gracias. Un placer. Muchísimas gracias.